Me parece muy interesante porque las adicciones es un problema que existe, que está en la sociedad, que hay que abordar, y la comunicación es fundamental para llegar a todos los sectores y sobre todo creo que a un sector muy importante y muy vulnerable, que es el sector de la juventud, de los adolescentes, de los niños. El pensamiento crítico es fundamental porque es lo que nos sirve para defendernos frente a la desinformación, frente a los bulos que nos rodean cada vez más y que cada vez llegan más rápido con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, y también es importante el pensamiento crítico para saber dónde informarnos, para saber qué es lo que nos podemos creer y para, como decimos en Maldita.es y en Maldito Bulo, que no nos la cuelen. Yo creo que es muy importante tener claras ciertas claves para que no nos engañen. Por ejemplo, no quedarnos solo en el titular cuando nos llega un contenido, desconfiar cuando nos llega una foto con un entrecomillado que no sabemos de dónde sale. Hay que buscar las fuentes, hay que intentar ver si esas fuentes son fiables y hay que sospechar de las cosas muy impactantes porque normalmente no suelen ser tan fiables.